Buen día, nosotros somos el equipo 7, nuestro equipo está conformado por Gámez Guevara, Hernández Jasso, Martínez Nieto, Pineda Santana y Rueda Nava. El tema del cual les vamos a hablar son las principales rutas metabólicas. Yo, Pineda Santana, les voy a hablar de la glucólisis. La glucólisis es la ruta metabólica mediante la cual se degrada la glucosa en hasta 2 moléculas de piruvato. Así como también durante este proceso se produce energía en forma de ATP y de NADH. Durante el rendimiento de la glucosa se obtienen 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. El motor energético del cuerpo humano es la glucosa y para su utilización la glucólisis es la principal vía metabólica de obtención de energía para los seres vivos. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma de la célula. Esta consiste, como lo había mencionado un poquito antes, en la obtención de 2 moléculas de piruvato que posteriormente pueden ser utilizadas en otras rutas metabólicas, como es el ciclo de Krebs. La glucólisis puede ser anaerobia y aerobia. Esta ruta metabólica está formado por 10 reacciones enzimáticas, 3 irreversibles y 7 reversibles. En estas 10 reacciones enzimáticas se pueden dividir en 2 fases. La primera, que es conocida como preparatoria, es la fase donde se gasta energía mediante la transformación de la molécula de la glucosa en 2 moléculas distintas. Esta fase está conformada por esta etapa está conformada por 5 fases. La primera, que es la hexoquinasa, es el primer paso de la glucólisis, consiste en convertir la molécula de glucosa en una molécula glucosa 6-fosfato. Para generar esta reacción es necesario que participe una enzima conocida como hexoquinasa, por esto su nombre. Esto lo que tiene como función es activar la glucosa de manera que sea posible usarla en los procesos posteriores. Bueno, después tenemos la segunda reacción, que es la fosfoglucosa isomerasa. Esta segunda reacción es la transformación de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Para ello debe actuarse una enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa. Esta fase es la definición de la composición molecular que permitirá consolidar las 2 etapas siguientes. Bueno, después tenemos la cuarta reacción, que es la aldolasa, es donde ahora la fructosa 1,6-bifosfato se convierte en 2 azúcares de tipo isómero. Estos 2 azúcares son dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, después viene la última fase de la primera etapa, que es la trifosfato isomerasa. Esta es la fase número 5, consiste en reservar el fosfato de gliceraldehído para la siguiente etapa de la glucólisis. Para esto es necesario que actúe una enzima llamada trisfosfata isomerasa. Aquí podemos concluir la primera etapa, cuya función era generar el gasto de la energía. De ahí ya se pasa a la segunda etapa de la glucólisis. Bueno, ahí es donde termina la primera etapa de la glucólisis y empieza la segunda, la cual se le conoce como de beneficios. En esta segunda etapa es donde se obtiene la energía mediante la transformación de las 2 moléculas obtenidas en la etapa anterior. Esta etapa también se conforma con 5 fases. La primera es la gliceraldehído 3-fosfato. En esta fase se inicia la obtención de energía y su actividad es producir un 1,3-bisofosfoglicerato por medio de agregar fosfato inorgánico al gliceraldehído 3-fosfato. De ahí viene la siguiente etapa, la cual es la fosfoglicerato quinasa. En esta fase hay otra transferencia de un fosfato para poder formar adenosina trisfosfato y 3-fosfoglicerato. Esta molécula 1,2,3-bifosfoglicerato es la que recibe un grupo de fosfato que parte del fosfoglicerato quinasa. Bueno, bien, ahora viene la otra fase, que es la fosfoglicerato mutasa. En la reacción anterior se obtuvo un 3-fosfoglicerato. Ahora es necesario generar 2-fosfoglicerato por medio de la acción de una enzima llamada fosfoglicerato mutasa.
Esta última reubica la posición del fosfato del tercer carbono hacia el segundo carbono y se obtiene así la molécula esperada. Bueno, ahora sí, ya casi por terminar, estamos en la penúltima fase, que es la enolasa. Esta es una enzima que se llama enolasa, que se encarga de eliminar la molécula del agua del 2-fosfoglicerato. De esta manera se obtiene el precursor del ácido pirúvico y nos estamos acercando ya casi al final del proceso de la glucólisis. Este precursor se le conoce como fosfoenolpiruvato. Bueno, y ahora sí estamos en la última fase de la segunda etapa de la glucólisis y también de la finalización del proceso de la glucólisis. Esta etapa es la del piruvato quinasa. En esta finalmente ocurre una transferencia de fosfato del fosfoenolpiruvato al adenosín disfosfato. Esta reacción ocurre por una acción de la enzima piruvato quinasa y permite que la glucosa termine de transformarse en el ácido pirúvico. Y bueno, aquí es donde se termina el proceso de la glucólisis. Para más sintetizado, se conforma de 2 etapas, de beneficencia y la preparatoria. Cada etapa contiene 5 fases para que se pueda llevar a cabo este proceso de la glucólisis. Bueno, y ya como para finalizar, cabe decir que la glucólisis es el proceso que ha sido estudiado desde hace muchísimo tiempo, cuando los químicos Louis Pasteur, Edward Buchner, Arthur Harden y William Young comenzaron a detallar el mecanismo de la fermentación. Eso sería todo de mi parte y los dejo con mis demás compañeras. Bueno, ahora hablaremos sobre el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs empieza desde la molécula de piruvato, que se produce a partir de la glucólisis. El piruvato se transforma en acetil-CoA por 3 enzimas que intervienen en este proceso llamado piruvato deshidrogenasa. Este acetil-CoA tiene 2 carbonos que, combinados con el oxalacetato de 4 carbonos y gracias a la enzima citrato sintasa, se forma un citrato de 6 carbonos. El citrato por la enzima aconitasa se convierte en cis-aconitrato, igual forma 6 carbonos. Por la enzima aconitasa se convierte en desisocitrato de 6 carbonos igualmente y se forma el NADH. Por la enzima isocitrato deshidrogenasa se pierde un carbono y se convierte en alfa-cetroglutarato. Aquí también se produce un NADH y por la enzima alfa-cetroglutarato deshidrogenasa se convierte en succinil-CoA con 4 carbonos. Y en este proceso se produce el ATP. La enzima succinil-CoA sintetasa produce un succinato. Luego del succinato al fumarato se produce un FADH2 y por la enzima succinato deshidrogenasa pasa a ser el fumarato. Para el fumarato al malato se agrega una molécula del agua y por la enzima fumarasa se produce el malato. Del malato se produce un NADH y por la enzima malato deshidrogenasa se produce un oxalacetato y así el ciclo se vuelve a repetir. Para la glucólisis, este ciclo se debe repetir 2 veces. Aquí en este proceso el piruvato carboxilasa pierde un fósforo, el ATP pierde un fósforo convirtiéndose en adenosín difosfato, pero acá lo recupera. Bueno, ahora yo les hablaré sobre la cadena respiratoria o la cadena de transporte de electrones. Primero que nada, ¿dónde se encuentra? Esta se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Esta consiste en 4 complejos adyacentes que están fijos en su lugar. ¿Cuál es su función? Su función es quitarle energía a los electrones que pasan en pares por un desnivel que produce el desfase de energía de los electrones y esta energía lo pasa a un espacio intramembranal que existe entre la membrana interna y la membrana externa.
Bueno, como dije anteriormente, los electrones son desprendidos de su energía gracias a la cadena de transporte de electrones. Pero ¿cómo sucede eso? Bueno, resulta que los electrones no son desprendidos literalmente de su energía, sino que son usados para transportar protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. ¿Pero cómo es eso? Bueno, imaginemos que este es uno de los complejos, el complejo 1. En el complejo 1 se sitúan dos electrones en la parte inferior. Estos dos electrones son provenientes de alguna coenzima que sea retirada que sea saliente del ciclo de Krebs o de la glucólisis. Ya puede ser NADH o FADH. Bueno, imaginemos que estos electrones salieron de la coenzima NADH. Estos dos electrones van a tomar protones que se encuentran en la matriz mitocondrial para pasarlos por el complejo 1 hacia el espacio intramembranal. Los protones se van a quedar en el espacio intramembranal y los electrones solo ayudaron a su transporte. De aquí los electrones van a pasar al complejo 2, de donde se van a pasar todo hasta quedar otra vez en la parte inferior. De la parte inferior van a tomar otros dos protones, pero ahora no van a pasar directamente por el mismo complejo, sino se van a saltar hacia una parte que se llama coenzima Q. Esta coenzima Q no es un complejo como tal, sino que ayuda a pasar lo mismo que hacen los complejos, pero esta no está fija en su lugar, sino que la coenzima Q atraviesa toda la cadena de transporte de electrones que se encuentra ubicada en la membrana interna para pasar los protones hacia el espacio intramembranal y los electrones pues van a seguir desgastando su energía, ¿verdad? De aquí la coenzima, al atravesar toda la cadena de transporte de electrones, quedó pegada hacia el complejo 3 y ahí pudo pasar los electrones al complejo 3 y así se va a ir sucesivamente hasta pasar todos los protones que sean necesario o que ellas puedan pasar por los complejos a los que han existido, que son 4. Algo importante de mencionar es que los electrones siempre van a ir en pares, nunca van a ir en uno solo, porque por cada par de electrones que existe un par de protones. Por eso son dos electrones agarran a otro par de protones y los ayudan a pasar hacia el espacio intramembranal. El proceso que lleva los protones sobre los complejos de la cadena de transporte de electrones hacia el espacio intramembranal, este proceso genera un gradiente electroquímico que es causado por el desequilibrio del desequilibrio de los protones que existen entre el espacio intramembranal y la matriz mitocondrial, por lo que uno de estos protones tienen que regresar para equilibrar todo y estos pasan por el complejo 5, que vendría siendo el ATP sintasa. Esta aprovecha para generar ADP a medida que estos fluyen hacia la matriz mitocondrial. El ATP generado es exportado hacia el citoplasma a través del transportador de nucleótidos de adenina llamado ANT.